empezó a crear como que lagunas que iban a tener posteriormente sangre materna para que obviamente lo nutran, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya vemos que el embrión es uno bilaminar porque tiene dos capas, epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? El hipo, que son las amarillitas de aquí, y el epiblasto, que son las azules. Y teníamos otras dos cavidades que se estaban em, formando, que iba a ser el saco vitelino primitivo, que es este de acá, y también la cavidad amniótica, que es esta de acá. Y son otras dos capas que se están formando ahora, después de que se formara primeramente una blastocella, ¿no? Luego tenemos en la segunda semana finales, ya casi inicios de la tercera, cuando se forman básicamente ya los sinusoides. Ven que las lagunas trofoblásticas ya están llenas de sangre, y también vemos que hay una cavidad exocelónica. Se forma por esto, tenía como que partes o capas. Pero bien, luego teníamos también una cavidad amniótica, o nuevamente sigamos con la cavidad amniótica, y ya también tenemos a lo que va a ser conocido como el saco vitelino definitivo, o también el saco vitelino secundario. Eh, Bien, entonces tenemos este que es el intestino primitivo. Ah, pero se me olvidaba antes esta parte. Bueno, ustedes se acuerdan que teníamos un plegamiento cefalocaudal y también uno lateral. Esto nos ayudaba a formar bastantes estructuras, como las que habíamos visto para que se pueda formar justo este intestino primitivo, también para que se puedan unir los tubos cardíacos, por ejemplo. Y al momento de formar este intestino primitivo también nos iba a dar un poco, y lo habíamos visto en la parte de respiratorio, qué es lo que nos iba a dar, ¿no? También, por ejemplo, nos ayudaba a que las somitas tipo se vayan mucho más dorsales y así, ¿no? Entonces, en la cuarta semana aproximadamente es donde va a empezar este desarrollo, donde vamos a ver que tenemos un plegamiento lateral, como les decía, donde se va a ir como para adentro. Y aquí vamos a ver que al momento de estar como que plegándose, se está formando como que el saco vitelino. Este saco vitelino aún está afuera, por si acaso. Ya, esto está afuera. Pero poco a poco va a ir como que metiéndose para adentro hasta que termine siendo un tubo totalmente, y vamos a tener justamente un tubo, básicamente aquí dentro, y ya no tendríamos lo que es este saco vitelino. Entonces poco a poco justo se va a ir como que plegando, plegando, y se va a ir como que el saco vitelino también metiendo para adentro, ¿no? Hasta que ya no haya ningún tipo como que de rastro de saco, o sea, ya no hay una bolsita, ¿ya? Y luego tenemos el plagamiento cefalocaudal. Como les decía, este es el saco vitelino. Vemos como una bolsita. Cuando va a ir como que justamente plegándose, poco a poco también va a ir metiéndose para adentro, y pues ya no va a estar presente. Ahora, si lo vemos en un lado, del lado longitudinal, en este corte longitudinal, vemos que el saco vitelino en un principio la verdad es bastante prominente, luego va a empezar a plegarse encefalocaudalmente. ¿Se acuerdan también para que el corazón descienda y todo? Y bueno, justamente también el intestino primitivo va a empezar como que a volverse como que más cerrado, porque si se dan cuenta aquí todavía está muy abierto, entonces como que se va cerrando, y aún así vamos a tener pero conexión con el saco vitelino por el conducto holoencefaloentérico, creo que es, o también le dicen simplemente conducto vitelino, y se conecta justamente eso con el saco vitelino. Del saco vitelino es importante porque sobre todo va a dar algunas células que posteriormente van a evolucionar, o sea, nos da células que van a ser necesarias para que se forme lo que es el sistema digestivo y así. De aquí, ¿qué más podemos sacar? Bueno, también no se olviden de que vamos a tener, gracias a lo que se está plegando cefalocaudalmente, también porciones del intestino anterior, que está muy cerca a lo que va a ser la membrana bucofaringea, y el intestino posterior, que está cerca a lo que va a ser la membrana cloacal. Y el medio, bueno, que también si se dan cuenta es de que está conectado con el saco vitelino. Y bien, ahora sí aquí vemos justo lo que son el intestino anterior, medio y el caudal o el posterior, ¿no? Entonces, vamos a ver que tiene, sobre todo este sistema va a derivar de capas como es el endodermo y también el mesodermo visceral, ¿ok? Recuérdense lo del visceral y esa parte, ¿no? Entonces, el endodermo nos va a dar sobre todo el revestimiento epitelial del sistema digestivo.
También algunos células como los hepatocitos, las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas del páncreas, ¿ya? O sea, nos va a dar células de lo que va a ser el hígado y también del páncreas, el endodermo. Y el mesodermo nos va a dar ya también el músculo liso que va a haber dentro de todo este tubo digestivo. También va a haber el peritoneo de la pared intestinal, el tejido conjuntivo, tanto que va a haber acá, o sea, digamos, sosteniendo órganos para la estructuración y de las glándulas también. Y bueno, como les decía, tenemos ya aquí la forma del intestino anterior, el medio y el caudal. Ahora, ¿de dónde va cada uno? El anterior va desde lo que va a ser la membrana bucofaríngea, desde aquí, hasta lo que va a ser la primera porción de lo que es el duodeno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a guiar más o menos hasta qué porción del duodeno va? Hasta que se encuentre con la papila, donde va a desembocar los conductos tanto colédoco como el pancreático, ¿ya? Y bueno, pasamos con el medio, que va a seguir justo de donde está la papila, o sea, de la parte distal, o sea, de lo que sigue la papila, hasta los 2/3 de lo que va a ser el colon, ¿ya? El colon transverso. Y de los 2/3 del colon transverso hasta la membrana cloacal, o la membrana, membrana cloacal, hasta aquí va a ser lo que va a ser el intestino caudal, ¿ya? Hasta la cloaca o membrana cloacal. Bien, de aquí es importante también recalcar un poco de que las estructuras, tanto como membrana bucofaríngea como la membrana cloacal, van a venir, digamos, de unas estructuras anteriores que se conocen como el estomodeo y el proctodeo, ¿ok? Estos se llaman anteriormente proctodeo y estomodeo. Posteriormente van a evolucionar a membrana bucofaríngea y membrana cloacal. Y si se recuerdan, tanto membrana bucofaríngea como cloacal tienen tanto tejido ectodérmico, pues tienen ectodermo y también tienen endodermo. Ya. Ahora, del intestino anterior van a salir porciones del tubo digestivo como son la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno de segunda porción y el hígado vesicular biliar y también el páncreas. Ahora, hay una porción dentro de, también a veces lo dividen en algunas literaturas sobre qué es el intestino anterior. Pero la verdad que en la universidad no trabajan así, entonces se quedan simplemente con intestino anterior, medio y posterior. Porque el intestino anterior, sobre todo le llaman así porque es la porción donde va a encontrarse lo que es el divertículo respiratorio. Donde crece el divertículo respiratorio, esa parte, esa porción le llaman intestino faríngeo. Pero como les digo, solo anterior, medio y posterior. Ya. Entonces, ahora pasamos con la regulación molecular de este intestino en desarrollo. Sobre todo vamos a necesitar de algo importante que es el ácido retinoico, porque gracias a esto se va a regular toda esta expresión de genes, justamente porque regula la formación de intestino primitivo, porque activa diferentes factores de transcripción. Entonces, dependiendo de qué factor de transcripción se vaya a expresar, también un gen se va a expresar, ¿no? Entonces, vamos a tener genes como el SOX2, PDX1, CDXC, CDXA. El SOX2 va a ayudarnos a, digamos, partes, o sea, por partes, sobre todo específicamente para el desarrollo del esófago y el estómago. El PDX1 para poder diferenciar lo que es el duodeno. El CDXC va a ayudar con la formación del intestino delgado, o sea, las siguientes porciones ilion y yeyuno. Y el CDXA, bueno, intestino grueso y el recto. Entonces, si dan cuenta en toda la porción que sigue este tubo digestivo, vemos, por ejemplo, que el SOX2 aquí se está expresando justo en la parte donde va a formarse el esófago y el estómago, lo que está viendo en morado. Y también vemos que el PDX1, por ejemplo, que se está expresando justo en la parte donde está el páncreas y también donde está, va a formarse, se supone, en la parte del duodeno, por eso es que también aquí está como duodeno. Y así se dan cuenta, en la imagen también tenemos el CDXA y CDXA, que se expresa el CDXA aquí, el CDXC para el intestino delgado y el otro para el grueso. Y este gen HOX es importante sobre todo para el hígado, ya. También vamos a ver un poquito la regulación del hígado, así que lo vemos después. Pero son sobre todo estos. Ahora, también hay otro gen importante,
que se va a expresar en la parte del mesodermo, que está muy cerquita proximal a lo que es el epitelio del intestino primitivo, que es todo esto, ¿no? Entonces, el mesodermo, que está adyacente o como les digo, proximal a lo que es las células epiteliales del intestino primitivo, van a empezar a expresar SHH, que era el gen Sonic Hedgehog, que justamente nos va a ayudar a la expresión de algunas otras células mesenquimales y que se puedan diferenciar. Por ejemplo, de esta porción van a ser células mesenquimales que van a diferenciarse a células del intestino delgado o puede ser para que formen parte del ciego o parte del intestino grueso o de la cloaca, por ejemplo. Entonces, justamente esto nos ayuda a que también estas células mesenquimales, que ya habíamos visto en la clase pasada, que son células que pueden convertirse en cualquier otro tipo de célula que haya en nuestros tejidos, bueno, para eso es importante, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos con el intestino anterior y vamos a ver primero el desarrollo del esófago. Esto ya lo podemos un poco inducir por lo que habíamos visto en la parte de lo que es el desarrollo de lo que era el sistema respiratorio, porque si se recuerdan, primero necesitábamos también, en este caso del respiratorio, la formación del intestino primitivo, de donde iba a salir un divertículo respiratorio y de donde iban a crecer los pulmones y desarrollarse todo, ¿no? Y dijimos de que había un reborde, primero como unas tipo crestas traqueosofágicas que iban a empezar a crecer y que posteriormente iban a formar un tabique traqueosofágico que iban a dividir o separar en dos partes este intestino anterior y vamos a tener al final una tráquea y un esófago. Entonces, teníamos la porción ventral, que justo iba a ser el que nos daba el divertículo respiratorio, pulmón respiratorio, entonces iba a darnos la parte del sistema respiratorio. Y la porción dorsal ya también es la que se iba a convertir en el esófago, ¿no? Y es así como se forma esta parte. Y obviamente en un principio es recordar de que el esófago es corto, ¿ok? Es corto, pero se empieza a alargar conforme al corazón y los pulmones van a empezar a descender al tórax, ¿ok? Entonces, sobre todo por todo esto que van a empezar a descender, obviamente necesita también de los plegamientos que existen. Justo por todo esto es que va a empezar a tener este alargamiento y va a empezar a crecer, ¿ya? Ahora, ya habíamos visto estas anomalías que también los puse al final porque ahí están sobre todo anomalías, pero hemos visto estas anomalías en la parte de lo que es respiratorio. Cuando teníamos, nuevamente hay que recordar, una atresia o también cuando teníamos una fístula. Una fístula porque había una, digamos, malconexión de dos canales o estructuras, ¿no? Entonces había una malconexión en lo que era la tráquea con el esófago. O también había, por ejemplo, una tipo terminación de este esófago en un fondo de saco, ¿no? Lo que era la atresia y la fístula, que era esta malconexión que teníamos acá, ¿ya? La más común, si se recuerdan, habíamos dicho que es esta, que es atresia esofágica y también una pequeña fístula, ¿no? De la parte, sobre todo distal, del esófago distal. Ahora pasamos a lo que es el intestino anterior y tenemos al estómago y cómo se va a formar, sobre todo en la cuarta semana, va a empezar a haber una dilatación en todo este tubo, en este intestino primitivo, en todo que es un tubo, va a empezar a haber una pequeña dilatación. Y en un principio se va a ver como un fusiforme, o sea que tiene la forma como de una tipo almendrita, algo así. O sea, es un poco fusiforme. Las células musculares fusiformes, ¿un poco se acuerdan de esta forma? Ya, entonces, es en un principio una dilatación fusiforme, que posteriormente va a necesitar de rotaciones, para que también al momento de que haya estas rotaciones, digamos que una parte crezca mucho más, y así nos estaría dando lo que es la curvatura menor y la curvatura mayor. Primero, en un principio va a girar en un sentido horario, ¿ya? Pero 90 grados, ¿ya? Y es aquí como estamos viendo este giratorio, esto cómo gira, ¿no? El estómago. Tenemos primero el fusiforme, gira 90 grados y vemos de que ya se está también formando un poco la curvatura mayor y la menor. Gira 90 grados y empieza a crecer justo la curvatura mayor y la curvatura menor, pero aún el intestino como que está muy vertical, así que tiene que irse un poquito horizontal. Por eso es que empieza a tener una rotación un poco antero-posterior, por decirlo así. Se va también un poco en sentido horario.
ya sigue girando un poco horario, pero en un sentido ya también en un eje anteroposterior, ya. Porque este era en un eje longitudinal y este es en un eje anteroposterior. Es por eso que el estómago tipo empieza a irse un poco como para adelante, ¿ok? Y aquí ya tenemos una curvatura menor y una curvatura mayor, digamos que bien formada. Entonces gira 90 grados en sentido horario, esa es su rotación longitudinal. Y ahora también es importante recalcar que aquí justo nos está inervando los nervios que van a inervar el estómago y sobre todo a la parte donde está justo por el diafragma, por ahí, van a ver qué pasa justo tanto en el nervio frénico y aparte hay otro que es el vago. El vago, tanto el izquierdo como el derecho van a inervar justo la parte de lo que es el estómago. Y vamos a ver que el izquierdo inerva la pared anterior y el derecho la pared posterior, ¿ok? Y bueno, en la rotación anteroposterior ya también, en la parte inferior del estómago se mueve de la derecha y hacia arriba, o sea, la parte inferior está de aquí, un poco a la derecha y también hacia arriba, por eso es que terminamos teniéndola así. Y la parte superior ya también se mueve hacia la izquierda, o sea, esta hacia la izquierda y hacia abajo. Y es por eso que la tenemos algo así, ¿no? En esta formación. Entonces, recuérdense estos movimientos del eje o de la en su eje anteroposterior. Bien, ahora, respecto también a esta formación del estómago, vamos a ver de que hay unas pequeñas partes, porque en un principio dijimos que teníamos simplemente una dilatación fusiforme, hay algo que se conocen como los mesenterios. Los mesenterios van a ser estructuras que van a conectar los órganos intraperitoneales con la pared abdominal. Ya, entonces vamos a ver de que tenemos en un principio este una estructura fusiforme y también vamos a tener acá mesenterio porque este estómago necesita como que sostenerse, no conectarse con la pared abdominal. Y es ahí donde tenemos el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. El dorsal obviamente porque se está yendo posterior y el ventral porque es más anterior, ¿no? Y como si lo vemos, digamos, desde una vista superior, de un corte superior, vemos de que se ve algo así. Luego este va a girar 90 grados, no se olviden, en sentido horario. Y esta curvatura, mejor dicho, esta curvatura mayor que está empezando a crecer, también vemos de que aquí está empezando como que a elongarse mucho más el mesenterio dorsal. Ahora, este en mesenterio ventral, ya va a ser el más cortito porque va a iniciar desde lo que es el esófago hasta lo que es la primera porción del duodeno, más o menos ya. Todo esto de aquí se supone que debería ser parte del mesenterio ventral, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver de que crecen unas estructuras como aquí vemos el hígado, que justamente también lo va a dividir y va a dejar de llamarse mesenterio dorsal, ventral mejor dicho, ¿ya? Vamos a pasar con el mesenterio ventral ahora en esta imagen de aquí, que vemos el dorsal se empieza a elongar mucho más y el ventral, si lo vemos, se mantiene casi igual y empieza a llamarse posteriormente lo que es el epiplón menor y el dorsal se empieza a llamar lo que es el epiplón mayor, ¿ok? Entonces, justamente estos mesenterios, tanto el dorsal como el ventral, van a empezar a convertirse o a elongarse y a posteriormente llamarse tanto epiplón menor como el epiplón mayor o el aumento menor o el aumento mayor, justamente por este giro que está dando el estómago, ¿ya? Porque si se dan cuenta está creciendo aquí sobre todo el dorsal, que va a llamarse posteriormente epiplón mayor. ¿Ok? También las curvaturas justamente nos ayudan a tener, bueno, sobre todo que esta posición del epiplón mayor, digamos, descienda para abajo, como una bolsita, y pueda cubrir lo que son las asas intestinales y el intestino también grueso, ¿no? Bien, ahora vamos a ver justo de dónde a dónde también van los mesenterios. Les decía que primero el mesenterio ventral iba desde el esófago hasta la primera porción del duodeno. Y sería como que toda esta parte esté de acá. Em, Luego tenemos al mesenterio dorsal, que ya también inicia desde el esófago también, pero se va a extender casi hasta lo que va a ser la membrana cloacal. O sea, este es el más grande y mucho más largo. Y por eso vemos que el epiplón mayor también se lleva como que una de estas porciones del dorsal para convertirse en este epiplón mayor del mesenterio dorsal. Se lleva como que una parte para convertirse en el epiplón mayor.
Y por eso es que esta partecita de acá, al final, a ver, un ratito, creo que estoy en un problema acá. Se ha guardado esto, por eso no me puedo ubicar. Ya, ahora sí, está mejor. Entonces, les decía que esta parte iba a ser como que la porción de... lo estoy poniendo arriba, pero es como que desde aquí hasta aquí, ¿ok? Desde aquí hasta aquí. Esa parte va a ser lo que es el mesenterio ventral, en un principio. Luego, obviamente, ya no va a ser mesenterio ventral porque estamos viendo la gira, o sea, el giro que está en el estómago. También están creciendo otras estructuras como el hígado, que aquí nos va a ayudar justamente, va a crecer dentro de este mesenterio y va a empezar a dividir en lo que va a ser el ligamento falciforme y lo que va a ser el aumento menor. Ya, el aumento menor conecta lo que es el hígado con el estómago, como se dan cuenta aquí, y el ligamento falciforme ya también es más que todo parte del hígado y lo está ayudando a mantenerse, digamos, como que pegado a lo que es la pared, a la pared abdominal. Y ya. Entonces, vamos a ver que en un principio este mesodermo dorsal ya va a tener también como que porciones, por decirlo así, y vamos a tener el mesodermo dorsal. También vamos a tener el mesodermo, el mesenterio propiamente dicho, que es donde van a estar las asas intestinales del intestino delgado, y el mesocolon dorsal, ya que es como para el colon, sobre todo para, para la parte de lo que es el colon, ¿ya? Entonces, sobre todo recordar estas partes, el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral, que en un principio se llaman así, posteriormente van a evolucionar y llamarse epiplano mayor y el epiplano menor. Y también en la anatomía seguro van a ver estos epiplones y cómo, o sea, digamos, cuál es, o sea, en qué se une cada uno. El mayor, el menor une el hígado con el estómago y el mayor es simplemente como una bolsita, o sea, es como una mantita. ¿Por qué es una bolsa? Porque, o sea, está así. Es como una bolsa, por eso le digo, pero es como una manta que está dobladita, que va a recubrir a lo que son los asas intestinales y también a la parte del intestino grueso, ¿no? Bien, pasamos con lo que es el duodeno, ¿ya? Y en este duodeno vamos a ver que tiene también a su vez porciones. El duodeno tiene una forma más o menos algo así y tiene porciones. La primera porción no es retroperitoneal, las otras tres sí lo son, ¿ya? Eso lo van a ver también en un dato seguro. Pero aquí para resaltar es que vamos a ver de que se forma justamente también del intestino anterior y también una parte, como habíamos visto, del intestino medio. Solamente la primera porción la que se forma como del anterior y ya después de la papila, ¿se acuerdan? Es que ya se forma el medio, del medio, ¿ya? Acá vamos a ver también unas estructuras que van a salir como pequeñas dilataciones que van a ayudar a formar lo que es la yema hepática, que va posteriormente a ser el hígado. Y también gracias a que el estómago va a rotar justamente, también como consecuencia el duodeno también empieza a rotar, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar acá con que tenemos primero un canal así totalmente un tubo. Con la rotación del estómago vemos que también está rotando el duodeno y vemos que está teniendo como que una forma de C. Y es justamente la que, bueno, va a ayudarnos a tener luego esta tipo formita, ¿no? Del estómago, bueno, el estómago. Y se conecta algo así es el duodeno, ¿no? Después, y se dan cuenta, tiene como que una forma de C también. Entonces, gracias a la rotación del estómago, el duodeno también empieza a rotar, a tener otra posición. Empieza a tener esta forma de C y va a formar posteriormente en aquí unas pequeñas estructuras, como les decía. Primero, la yema hepática, un divertículo tipo hepático, por donde van a salir luego la yema hepática, también la vesícula biliar, ¿ya? Y luego vamos a ver ahorita en la siguiente imagen y sobre todo ya para ver más detallado lo que es el desarrollo del hígado. Ya, pero ahorita nos concentramos en esto del intestino delgado, que es la porción del duodeno, ¿no? Entonces tenemos aquí justo el duodeno, nuevamente acá. Acá ya está creciendo lo que es la cabeza del páncreas, pero nos vamos a olvidar un poquito de eso. Pero si se dan cuenta, en un principio está como que un tubo empieza a rotar tanto la ayuda del páncreas, el hígado, y ven que se hace un poco más,
tipo retroperitoneal, o sea, se pega más atrás de lo que estaba más adelante, se pega para atrás, ¿ya? Y justamente esto es por una posición ya retroperitoneal que está teniendo el intestino. Ya, en un principio no, si se dan cuenta, no es retroperitoneal, sino que por la formación tanto de lo que es la cabeza del páncreas, la rotación que tiene, el estómago y también el páncreas en un punto. Ahorita vamos a ver cómo, digamos que rota, más o menos. También va a hacer que se pegue como para la parte de atrás. Y se empieza a convertir justamente en un órgano retroperitoneal, a excepción de lo que es el bulbo duodenal, que es la primera porción del duodeno. Ya, primera porción. Porque el duodeno tiene como que porciones también. La primera porción, que es el bulbo, es la única que no es retroperitoneal. Todas las demás, las tres porciones siguientes, que son creo que es la ascendente, transversal, la descendente, todas estas tres porciones iban a estar posteriores. El bulbo, que es básicamente casi el inicio en el que está conectándose con el estómago, es la única que no es retroperitoneal. Entonces, para el segundo mes vamos a ver de que también como que el intestino en un momento, de esta parte del duodeno, está obliterado por células, ¿ya? Se va a obliterar por una cantidad de células, que empiezan a crecer. Entonces, es como si estuviera tapado. Tendríamos algo sólido, está tapado. Pero ya para lo que va a ser en el segundo mes, ya posteriormente, esta proliferación de células se detiene y se empieza ya también a recanalizar, ¿ya? Aquí hay una obliteración, ¿ya? Aquí hay una obliteración y ya para esto empieza a recanalizarse. O sea, empieza a ver como que en tipo perforaciones, ¿ya? Y este proceso se llama vacuolización, ¿ya? Pero recanalización también se pueden acordar con eso. Y bueno, ¿por qué se da este proceso? Porque justamente es así, gracias a que se van a empezar a recanalizar este tubo, va a empezar a formarse las vellosidades. Y es así como se empieza a formar las vellosidades intestinales, ¿ok? Entonces, esto ocurre en el segundo mes más o menos, el intestino se tapa, luego se empieza a recanalizar por este proceso de vacuolización y empieza a formar lo que son vellosidades intestinales, ¿ya? Bien, ahora pasamos con el hígado y vesícula biliar. Esto va a darse sobre todo en su formación en la tercera semana y vamos a tener primero un primodio hepático. Aquí quiero recalcar una pequeña estructura importante que es el septum transversus o el septo transverso también, pero septum transverso, que es una pequeña como que porción de lo que es este mesodermo, ¿ya? Esta pequeña porción de mesodermo básicamente es importante porque acá adentro es donde tipo se va a meter este primodio hepático y va a empezar a crecer justamente lo que es la yema hepática y el hígado, ¿no? Aparte de que justo esto también nos va a ayudar como que a delimitar la porción del abdomen y también la porción del tórax, ya lo que va a ser el tórax. Y aparte, este septum transverso nos va a dar sobre todo una parte o la porción fibrosa del diafragma. Y el diafragma, justo también es un músculo, una estructura que va a ayudar a delimitar tanto tórax como abdomen, ¿no? Entonces, por eso es importante el septum transverso, ¿ya? Entonces, primero tenemos un primodio hepático, que es una prominencia del endodermo, de este tubo que está aquí del tubo anterior, del intestino anterior, mejor dicho. Empieza a haber un primodio hepático, ¿ya? Que es este de aquí, primodio del hígado, esta cosita de aquí. Y si se dan cuenta, está creciendo dentro de lo que es el septum, ¿no? Este es el primodio hepático. Es una también dilatación del endodermo, ¿ya? Y empieza a crecer más o menos dentro de lo que es el septo transverso. Y es también, ya les dije, parte del intestino anterior. A ver, ¿qué más podemos sacar? Aquí. Empieza a crecer mucho más y vamos a ver de que también tiene lo que es la yema hepática. Empieza posteriormente a llamarse yema hepática y también está dentro del septum transverso, que aquí se ve de color naranja, ¿ok? Empieza a crecer mucho más, ya, y empieza a formar también los cordones hepáticos y también sus sinusoides.
Al mismo tiempo, este tipo de divertículo que hay acá se va a empezar como que a elongar un poco, creo que en esta imagen se puede ver un poco mejor. Se elonga un poquito justamente para formar lo que va a ser como que su tubo, ¿no? Su propio conducto, primero, de lo que es el hígado, pero al mismo tiempo este conducto va a tener una dilatación que nos va a dar a la vesícula biliar. Y de esta porción también hay otra pequeña dilatación que es el esbozo pancreático ventral, ¿ya? Pero aquí todavía está muy chiquita, digamos, y va a ser sobre todo para que forme páncreas también. O sea, de este conducto que nos va a dar o sea, que va a conectar el hígado con el intestino, va a salir la vesícula biliar y también la porción ventral del páncreas, ¿ya? Entonces acá hay dos dilataciones importantes, que es la vesícula biliar y también el esbozo pancreático ventral posteriormente va a ser el páncreas ventral, ¿ya? Y bien, de aquí vemos también de que este divertículo hepático se va a conectar con el duodeno y va a empezar a formar justo su conducto colédoco, ¿ya? Este justo es el colédoco por donde van a salir justamente unas pequeñas dilataciones que dijimos, la vesícula biliar y el esbozo pancreático. Bien, ahora, de aquí podemos decir también que se van a empezar a desarrollar lo que son los cordones hepáticos y también los conductos biliares. Los ambos, tanto cordones hepáticos como conductos biliares, se van a formar de esta yema hepática, ¿ya? O sea, nos va a dar los cordones, que son cordones de hepatocitos, ¿ya? O sea, estos cordoncitos que ven acá, estos nos va a dar justamente la yema hepática. Y también nos va a ayudar a dar los conductos biliares, que son estos de acá, estos de verdecito, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos ayuda a dar justamente la yema hepática, ¿ya? Y otra porción que viene del divertículo hepático, bueno, es una porción del divertículo hepático. Ahora, de una parte también del mesodermo, que es esta parte del septum transverso, que es donde les dije que empezaba a crecer el septum, mejor dicho, el hígado, aquí nos va a dar justamente una pequeña porción también del mes y va a ayudar justamente a contribuir a la formación de esta yema hepática también, ¿ya? Es por eso que necesita crecer como que dentro del septum transverso, porque esta yema hepática como que necesita también de ciertas células que el septum como que le va a brindar, ¿ok? Y bueno, esta dilatación también que les digo de la vesícula biliar está dentro de lo que es en un principio también podríamos decirle el divertículo hepático, o sea, de ahí también sale esta dilatación que nos va a dar la vesícula biliar. Entonces, otras dos cositas que, bueno, las células hematopoyéticas y las células de Kupffer, ¿ya? Y también el tejido conjuntivo, justamente también estas van a provenir del septum transverso. Es por eso que les dije que necesitaba justo este septum transverso, no crecer dentro de esto de septum transverso, para que dé células hematopoyéticas y células de Kupffer, que también forman parte del hígado. Más o menos en lo que va a ser ya aquí. En la semana 10 el hígado va a representar el 10% del peso corporal total y es, digamos, también un poco prominente, o sea, también tiene un buen peso, o sea, tiene una buena cantidad de peso que le aporta al embrión, ¿ya? Y va a realizar unas funciones importantes en la etapa embrionaria, como son la hematopoiesis y también la producción de bilis. Hematopoiesis sobre todo en la etapa embrionaria, porque la producción de bilis va a seguir a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, en la hematopoiesis más o menos lo que va a iniciar es en la semana 6. Esta hematopoiesis inicia en la semana 6 o en la sexta semana. Y bueno, como les digo, formación de glóbulos rojos, ya hematopoiesis, sobre todo en la etapa embrionaria, ¿ya? Y obviamente ya 2 meses previos a la gestación va a empezar a disminuir y ya cuando un niño nace, pues ya no tiene el hígado esta función. Además, el hígado ya tiene solamente el 5% del peso corporal, o sea, ya no es tan digamos, representativo, ¿no? Como era previamente, digamos, con un 10% y así. Luego, en la semana 12 también las células hepáticas van a empezar justamente la producción de bilis, ¿ok? Y el conducto colédoco también en esta semana va a empezar a cambiar de posición y pasa a estar detrás del duodeno, ¿ya? En aquí vemos cómo los cordones hepáticos ya van a empezar a crecer y van a empezar como que a entrar en lo que va a ser el septum transverso. La vesícula biliar aquí está formadita.
también vemos este brote pancreático y vemos que cuando ya están casi, digamos que un poquito mejor desarrollados, están conectados, digamos, en una parte del lado derecho, ¿ok? Pero nosotros anatómicamente sabemos que estos están como que del lado izquierdo. Entonces inicia una pequeña rotación y el colédoco cambia de posición para el lado izquierdo, ¿ya? Y se empieza a unir también con lo que va a ser la parte dorsal del páncreas, o sea, la parte ventral del páncreas con el dorsal se unen justamente por esta rotación y se terminan uniendo y terminan desembocando en lo que es la papila mayor. Y también el páncreas tiene otra porción que es su papila menor. Desemboca por su propio conducto en la papila menor, ¿ya? Dentro de esto vamos a ver también la regulación molecular. Tenemos el FG2 y el BMP, que el FG2 se va a expresar en el mesodermo cardíaco, ¿ya? En esta parte de aquí, ya FG2, mesodermo cardíaco, y el BMP, que se va a expresar por el septum transverso o el tabique transverso, ya, que está acá. Ya, estos dos van a bloquear los inhibidores que van a evitar que el hígado se forme, porque a lo largo del tubo digestivo, podríamos decir por qué el hígado, digamos, tiene que crecer justamente en ese lugar y no crece en otro lado. Justamente porque hay inhibidores que evitan que se forme, pues, un hígado en un lugar donde no debe estar, porque se puede formar, digamos, que a lo largo del intestino, pero hay inhibidores que les dicen que aquí no se forme y empiezan a dar un espacio o un campo hepático donde sí van a ver la expresión de estos genes, justamente por ayuda del mesodermo cardíaco y del septum transverso, que van a decir ya aquí y tiene que empezar a formar el hígado. Acá sí se pueden formar y justamente inhiben a estos bloqueadores o inhibidores que quieren evitar que se forme el hígado, ¿ya? Estos justamente van a inhibirlos, ¿ya? También tenemos al HNF3 y el HNF4 que van a ayudarnos sobre todo ya a la diferenciación tanto de hepatocitos como de células biliares. Bien, entonces son estos dos factores de transcripción que nos ayudan a diferenciar hepatocitos y también las células biliares. Ahora, hay una parte del mesodermo, o sea, del tabique transverso. El tabique transverso o septum transverso les dije que era mesodermo básicamente, que está entre el hígado y el intestino anterior, que va a formar lo que es el aumento menor. Esto ya lo hemos visto en la parte del estómago, cómo es que se forma el aumento menor. Así que ya se pueden acordar un poco de esto. Y luego vemos de cómo también se formaba el ligamento falciforme, que al momento de este mesodermo ventral, tipo cuando crecen, todas esta yema hepática empieza a crecer mucho más y se desarrolla en el hígado y todo, y va a dividirlo, ¿no? En un aumento menor y en un ligamento falciforme. Y luego tenemos justo una zona del hígado que está en contacto con lo que va a ser el diafragma a futuro, que se va a conocer como el área desnuda del hígado. Y esta área desnuda del hígado, digamos que no está recubierto por ninguna otra capa fibrosa. O sea, está desnuda porque simplemente, digamos que se nota el hígado ahí directamente. Eso lo van a ver en anatomía, seguro. Ya, y esta zona del hígado justamente es la que no está la que, mejor dicho, está en contacto con el diafragma. Es por eso que, digamos, al estar en contacto no la recubre nada, ¿ok? Porque como que no llega a recubrir. Y bueno, pasando con lo que es el páncreas, acá vamos a ver que se va a formar a partir de dos yemas, ya una ventral y una dorsal. La ventral en un principio hay que recordar también, o sea, no hay muchas imágenes acá, pero la ventral en un principio también tiene como que dos partes, ¿ya? En un principio. Justamente si es que también rotan en direcciones diferentes, ocurre una malformación. Entonces tenemos la ventral que va a formar el proceso unciforme y la parte inferior. Y sobre todo recuerden que la ventral nos da la cabeza del páncreas, ¿ya? La ventral nos va a dar la cabeza. Y a la dorsal el resto del páncreas, que quiere decir que nos va a dar tanto el cuerpo como la cola. Y bueno, en la sexta semana es donde la rotación del duodeno, ¿ya? Por lo que va a rotar el duodeno y todo eso, también va a ayudar a que la yema ventral pueda rotar
así con el conducto colédoco, así como vimos de que el colédoco rotaba para el del lado derecho a izquierdo, bueno, rota y se fusiona con la yema dorsal, que está del lado derecho, ¿ya? Y tenemos unos conductos hepáticos que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero explicándonos en esta imagen, aquí tenemos justo ya la formación de la yema hepática, la vesícula, el páncreas ventral. Y vemos ya que aquí ya están formados tanto, digamos, la yema ventral y tiene que ir en dirección dorsal, o sea, dice por atrás, ya tiene que irse por atrás y terminar como que del lado izquierdo, ¿ya? Y aquí vemos que esta ya está ahí presente, o sea, ya está del lado izquierdo y está por detrás. Entonces se empieza a unir y se junta con lo que es la porción, la yema dorsal, ya, la ventral se une a la dorsal. Y si se dan cuenta, sus conductos, el colédoco, que venía de la parte ventral, que les decía, de la yema ventral, estaba viniendo como con el colédoco, o sea, está viniendo con los conductos del hígado, ¿ya? Y es aquí donde desembocan en la papila mayor, ¿ya? Eso lo van a ver en anato. Y ya también la porción dorsal tenía como que también estaba conectado, si se dan cuenta, desde un principio con lo que es el duodeno. Entonces, también va a desembocar su conducto en lo que va a ser, pero ya también la papila menor. Mayor, donde se va a desembocar el páncreas con el colédoco y todo, ¿no? En un solo esfínter. Y el otro, en la papila menor, donde se desemboca solamente un conducto pancreático ahí. Y es ahí donde se desarrollan los conductos pancreáticos, ¿no? Tenemos al principal, o el de Wilson, que básicamente es el que se fusiona con el colédoco y van a desembocar en la papila mayor. Y digamos que el de Wilson que lo va a dar básicamente todo sería por parte de la yema ventral, porque es la que está llevando justamente también a lo que es el colédoco, ¿no? Junto con el colédoco se está moviendo. Y luego tenemos al otro que es el accesorio o el de Santorini, que es el que va a desembocar en la papila menor, que está superior a la mayor, ¿ok? Está más arriba. Esta sería la de Santorini, ¿ya? O el accesorio. Entonces, nuevamente vemos acá justo como más, bueno, mejor cómo está esta rotación. Acá vemos que el conducto colédoco aquí se está uniendo con esta porción ventral, o sea, con este conducto pancreático de la porción ventral, se pegan o se unen tanto la ventral como la dorsal y empiezan a ver tanto sus conductos, digamos, que terminan en la papila mayor y el otro que termina en la papila menor, que es propio del conducto pancreático dorsal. Acá vemos la rotación que está teniendo justo tanto la yema ventral como un poco el duodeno. Si se dan cuenta, está rotando en sentido horario, ¿ya? Y por eso es que la yema ventral se va posterior, o sea, por atrás, por la parte posterior, y para el lado izquierdo. Y terminan uniéndose, como lo ven acá, se termina uniendo a la cabeza del páncreas, que bueno, va a ser la cabeza del páncreas, posteriormente la yema ventral, con lo que va a ser posteriormente el cuerpo y la cola, que se lo da el páncreas dorsal. Y los conductos hepáticos, fíjense más o menos cómo es que van a terminar. A ver, aquí los conductos hepáticos, fíjense cómo terminan. El de aquí es el conducto pancreático accesorio y este que se está formando acá sería el conducto pancreático eh, que va con el colédoco, que sería el principal, ¿no? Del páncreas, esta parte del páncreas que viene y esta parte que viene del hígado, ¿no? Y forman juntos lo que es o van a desembocar juntos, mejor dicho, lo que es la papila mayor. Bien, sabemos que el páncreas va a tener porciones. Hay una porción, o sea, es un órgano mixto, ¿ya? Porque tiene un páncreas endocrino y un páncreas exócrino, ¿ya? En el tercer mes más o menos, aquí es cuando hay mayor diferenciación de estas células, porque en el páncreas endocrino vamos a tener como, digamos, unidad funcional a lo que es el islote de Langerhans, donde tenemos células alfa, delta y beta, que bueno, dependiendo qué tipo de célula sea, la alfa nos da el glucagón, la beta nos da insulina y la delta somatostatina. Ahora, los conductos pancreáticos justamente mejor dicho, se originan los conductos pancreáticos de lo que es el mesodermo, ¿ya? El mesodermo nos ayuda a dar los conductos pancreáticos. Y bueno, la secreción de insulina se da más o menos al quinto mes. Empieza a darse esta secreción de insulina por los
islotes de Langerhans específicamente por las células beta, ¿ya? Y luego tenemos por la porción exócrina, que ya también es un poco más digestiva, donde su unidad funcional va a ser los ácidos pancreáticos. Los ácidos pancreáticos, ¿ya? De aquí van a justamente derivar las ramificaciones que van a llegar hasta los conductos pancreáticos. ¿Y por qué les digo un poco más función digestiva? Porque van a secretar enzimas, justamente que son digestivas, y van a llegar hasta el duodeno para poder realizar esta función, ¿no? Que es digestiva, ¿no? Entonces, acá tenemos justo a los acinos que están terminando en estos conductillos que van a terminar en un solo conducto pancreático. Y estos de acá, los que ven acá, que es uno, estos pequeñitos de acá, son los islotes de Langerhans. Ya, en este momento están en estadios de desarrollo todavía, pero son los islotes de Langerhans. Estos ya también están más relacionados con una función endocrina, como que les digo, porque cerca de ellos siempre van a tener capilares, ya, cerca de ellos siempre hay como conductos sanguíneos, o sea, capilares, todo, como vemos acá, donde van a terminar justamente liberando todas estas hormonas como el glucagón, la insulina y la somatostatina. Y por eso su función endocrina. Este, por ejemplo, es un islote de Langerhans ya en un adulto, y esos son los acinos pancreáticos, que pueden ver que terminan en sus conductillos pancreáticos y luego posteriormente se van a unir a un solo conducto pancreático, ¿ya? Bien, pasamos con el intestino medio, que nos va a dar ya también otras estructuras, sobre todo parte de los intestinos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver primero ya el duodeno, pues ya vemos su formación. Y acá lo que quiero recordar también es una parte de lo que es la hernia fisiológica, que lo vamos a ver en esta diapositiva en mucho más detalle. Pero por el crecimiento, digamos, excesivo que hay de las asas intestinales, hay un crecimiento muy rápido. Es muy rápido este crecimiento de las asas intestinales, también porque tenemos la presencia del hígado que, como realiza hematopoiesis y, o sea, el cuerpo del todavía es un poco pequeño, el hígado es muy prominente, también por el crecimiento de los riñones se dice, es que va a tener que estas asas, tipo, un poco protruir, ¿ok? Terminan protruyendo y salen por lo que es el conducto onfalomesentérico y terminan llegando a lo que es el cordón umbilical, o sea, forman una pequeña protrusión, una hernia, que se conoce como la hernia fisiológica. Bien, entonces es por eso que necesitamos primero saber un poquito de esto para entender esta formación del intestino. Bien, está suspendido por el mesenterio, ¿ya? Y está conectado también al saco vitelino mediante lo que es el conducto vitelino. En la quinta semana, ¿ya? Todavía tenemos acá saco vitelino, no se olviden, saco vitelino, esa bolsita que había, ¿ya? Pero lo importante acá es que obviamente ya va a desaparecer también este saco vitelino y vamos a tener también rotaciones, ¿ya? A lo largo, cuando va a empezar a protruir por lo que es esta hernia fisiológica, vamos a ver de que la van a irrigar arterias, ¿no? Obviamente, y empiezan a irrigar las arterias, tanto la mesentérica superior, ¿ya? Pero sobre todo la arteria mesentérica es la que va a irrigar a la parte de las asas intestinales del intestino delgado, ¿ya? Entonces, empieza a tener una rotación durante la hernia fisiológica, ¿ya? Y esta rotación es de 90 grados, ¿ya? Que aquí la vemos más o menos. Si se dan cuenta, empieza a crecer y se empiezan también a hacer como un poco onduladitas porque obviamente está creciendo tanto que tiene que ahorrar también un poco de espacio. Empieza a tener un giro, o sea, un giro de 90 grados, ¿ya? Y posteriormente, cuando ya se están retrayendo, o sea, se están volviendo a meter las asas dentro del abdomen, tiene una rotación ya también complementaria de, acá como lo ven, de 180 grados. Ya, de 180 grados. Entonces da un giro total de 270 grados, ya, el intestino delgado. Y es gracias a esta rotación también que da que vamos a poder tener una parte, una porción de de estas asas intestinales que están creciendo. Una parte va a irse como que para arriba, lo que va a convertirse en el colon transverso, ¿ya? Este fenómeno de enrollamiento de la rama cefálica, ¿ya? Y un alargamiento de ambas ramas. O sea, se va a tener que enrollar y al mismo tiempo alargar todo este intestino delgado. Por eso es que también se da su crecimiento y por eso se tiene que enrollar, como les digo, tiene que girar, rotar, para que también pueda regresar
posteriormente al abdomen, ¿no? Entonces, gracias a esta rotación que tienen, va a también poderse dar la formación de la posición del colon transverso, ¿ya? En un principio, cuando van a regresar, eso ya lo vamos a ver creo que en esta imagen de acá sobre todo, pero van a regresar obviamente las asas intestinales, todo tiene que volver adentro nuevamente. Así que por eso también la rotación necesita primero darse en la hernia fisiológica y luego posteriormente ya cuando se están retrayendo o están regresando. Bien, hay una parte superior del asa intestinal, ya, una parte superior, que va a convertirse justo en las porciones que siguen del duodeno, porque faltaba todavía completar unas porciones del duodeno, sobre todo los que siguen después de la papila mayor, no se olviden, el yeyuno y una parte del ilion también. Y en la parte inferior ya también de este intestino medio, lo que nos va a dar son el ilion terminal, el ciego, el apéndice fecal, el colon ascendente y una parte del colon transverso, solamente los 2/3, ¿ya? De este colon transverso. Entonces acá más o menos se ve también cómo rota justamente este intestino, porque gira 90 grados acá, va a girar el intestino, o lo que va a ser el mejor dicho de azul, ese es el colon, una parte del colon transverso, lo que va a ser el colon transverso. Vemos de que justamente por este giro que está teniendo todo el intestino, bueno, acá vemos de que también va a llegar hacia arriba, y por eso es que tiene la posición anatómica que ya conocemos. Bien, esta hernia fisiológica se forma aproximadamente en la semana 6 y les dije que es como una pequeña protrusión que hay acá como ven, donde van a empezar a crecer aquí dentro del cordón en las asas intestinales, ¿ok? Aquí empiezan a crecer unas pequeñas asas intestinales, ya porque, digamos, como les dije, ya hay varios factores, o sea, el crecimiento del hígado, el embrión también es un poco pequeño, o sea, el aparato no es tan grande, también porque el crecimiento de los riñones se está dando, todo eso es que ayudan a que esta hernia fisiológica tipo se forme, ¿no? Todas estas asas intestinales protruyan por este cordón umbilical y se termina formando esta hernia fisiológica o hernia umbilical. Entonces, vamos a ver de que aquí están dentro del cordón umbilical, están creciendo, las están inervando estas arterias mesentéricas, ¿ya? Empiezan a tener su giro de 90 grados y acá ven cómo está girando y las asas intestinales siguen creciendo y al mismo tiempo ya están como que regresando y aún así van a seguir creciendo. Y aquí dense cuenta cómo todavía las están inervando las arterias mesentéricas, ¿ya? Que también han regresado, por decirlo así, con todos estos intestinos que están regresando en la retracción, ahí están volviendo. Entonces acá justo vemos cómo giran, ¿no? 90 grados para acá. Y de aquí de lo que giraba 90 grados va a girar ahora unos 180 más, teniendo en total 270 grados girados. ¿Ok? Y aquí es como que ya regresó. Regresaron las asas intestinales del intestino delgado. El colon también ha regresado. Ya tenemos el colon ascendente, el transverso, que está retroperitoneal, y el descendente. Entonces vemos como ya regresó también. Y ya no tenemos nada dentro del conducto umbilical. Y esto, digamos, ¿cómo se? Bueno, cuando regresan las ondas intestinales se da en la semana 10, ¿ya? Entonces, justamente esto ya se va a dar, ¿por qué? Porque la regresión del riñón mesonéfrico, eso lo vamos a ver en la parte de repente mesonéfrico, eso van a entenderlo mejor la siguiente clase, creo que es urogenital, pero obviamente los riñones, como les digo, ya no están creciendo, digamos, en esta zona abdominal, sino que ya terminaron como que de crecer, ya. Hay una regresión del riñón mesonéfrico, o sea, ahora tenemos un mesonéfrico, ya, para que lo entiendan. Luego, también ya terminó de crecer el hígado y obviamente la cavidad abdominal ha crecido un poco más, ¿ok? Donde sí pueden entrar ya todas las asas intestinales y todo eso. Y bien, la formación del ciego y del apéndice. El ciego va a ser una de las primeras porciones que va a verse del intestino grueso, que está justamente conectado con el ilion, que es la última porción del intestino delgado. Entonces, acá vemos justo el ciego, que es esta pequeñita conexión, es bastante pequeña, y va a aparecer en la sexta semana como una pequeña dilatación, ¿ya? Y bueno, la última estructura, esta es una de las últimas estructuras que regresa a la cavidad abdominal, porque acá sí están viendo lo que va a regresar casi primero van a ser los que se encuentran del lado
derecho, claro, izquierdo mejor dicho, ¿ya? Izquierdo. Esta sería izquierdo, derecho, ¿ya? Entonces, tanto por ejemplo las heces intestinales del lado izquierdo, también por ejemplo el colon descendente, todas esas y también la parte digamos que va a ir acá del transverso, van a empezar a regresar primero los que tienen que irse para el lado izquierdo. Y ya casi al último o al final empiezan a regresar, a entrar las que son del lado derecho, las que van a estar formando el colon ascendente y una porción del colon transverso, ¿ya? Y es por eso que aquí dice que es una de las últimas estructuras en regresar a la cavidad abdominal, porque el ciego, si se dan cuenta, está anterior al colon ascendente, por lo tanto debería estar del lado derecho, por lo que va a llegar casi ya al final. O sea, es una de las últimas que llega a pasar. Ahora, de este ciego también va a pedir una pequeña dilatación, ¿ya? Que va a convertirse en el apéndice cecal, ¿ya? Ahora, algo que se me estaba olvidando como que también de mencionarles es de que, digamos que el intestino grueso, en un principio, como que está, algo así, horizontal. Entonces, ustedes no lo conocen así horizontal, tiene que descender, ¿ok? Entonces, es por eso que el ciego, como lo ven tipo horizontal, va a bajar, va a descender, esto ocurre ya cuando está dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, este ciego, junto con el colon transverso y así, no están, mejor dicho, ascendente, no están horizontales. Tienen que bajar o descender. Por lo tanto, también aquí esto ayuda a la formación del apéndice porque como que lo tiraran, o sea, se elonga y se forma también el apéndice, ¿ya? Y aquí de hecho se ve un poquito mejor, justo es como si fuera esto las asas intestinales. Y si se dan cuenta, o sea, está en una posición que normalmente no conocemos a lo que va a ser el intestino grueso, o sea, está como que arriba. Esto debería estar del lado derecho, ¿ya? Como en un cuadradito, ¿ya? Pero está como casi horizontal y arriba. Entonces tiene que estar vertical y pues del lado derecho. Entonces justamente desciende también el colon y el ciego, ¿no? El colon ascendente y el ciego descienden y se forma también el apéndice, ¿no? Acá. Ahora también la formación del apéndice, bueno, se puede dar, tiene diferentes nombres, nombres le van a ver en anatomía dependiendo de, digamos, en qué posición está. Si está aquí o está aquí, de repente está acá, tiene diferentes posiciones. Y obviamente se puede formar donde se quiera y no tiene ninguna, digamos, repercusión patológica. O sea, no es malo, no es algo anormal, ¿ya? Entonces, acá como les decía, justo el ciego y la parte del apéndice se van a ubicar primero en el cuadrante superior derecho, o sea, aquí arriba, pero deberían estar como que por acá abajo, ¿ya? O sea, tendrían que descender hasta lo que conocen como la fosa ilíaca, ¿ya? Pero a la derecha, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es descender, ¿ya? Por eso es que descienden y se forma también este apéndice. Del extremo distal, ¿ya? Se forma el apéndice. Y bien, proseguimos con la parte de lo que es ya, les voy a anotar acá más o menos lo que hay. Los primeros en volver, ¿ya? De esta hernia fisiológica, los primeros en volver van a ser tanto el yeyuna y el ilio, ¿ya? Esos son entre los primeros en volver. Y obviamente ya los segundos en volver, casi los últimos, son tanto el ciego y el colon ascendente, como les decía, que son los últimos casi en volver. Y bien, ahora en el intestino posterior, acá vamos a ver que nos va a dar sobre todo origen a una porción, digamos, de lo que sigue el intestino del colon, mejor dicho, los últimos, un tercio del colon, y obviamente ya otras estructuras como el recto y ya parte de la membrana cloacal. Entonces, en un principio tenemos una estructura que se llama cloaca, que es una estructura donde se van a conectar básicamente tanto una parte de lo que es intestino, o sea, mejor dicho, sistema digestivo, con lo que va a ser genitourinario, ¿ya? Y esto es justo una membrana cloacal. Y si se dan cuenta, tenemos acá una conexión que va con el intestino posterior y una parte que va con lo que va a ser el sistema urinario, ¿ya? Entonces, ambos desembocan en una misma cosa. Entonces, obviamente anatómicamente no lo vemos así, por lo que necesitamos de una división tipo separación, ¿ya? De estas dos estructuras. Y esto se va a dar por un tabique, ¿ya? Que se conoce como el tabique urorectal, que va a terminar dividiendo
a lo que va a ser la porción del intestino posterior, que es parte del digestivo, con lo que va a ser parte del sistema urogenital, ¿ya? ¿Ya? Urogenital. Bien, la parte de aquí, esta partecita se va a conocer como el seno, no tiene otro nombrecito. Creo que lo he puesto por acá, justo ahorita se me fue el nombre, pero es el punto, es un punto que es como el cuerpo perineal, así. Sí, es el cuerpo perineal acá. Este punto, ya, del cuerpo perineal, es el punto donde se han separado, por decirlo así. Es el punto donde se han separado tanto la parte del urogenital con la parte del digestivo, ¿no? O sea, con lo que va a terminar el sistema digestivo o el gastrointestinal. Entonces, lo que nos va a interesar en esta sesión, sobre todo, es la parte posterior. La parte de aquí anterior ya se ve en parte de urogenital, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo este tabículo rectal está creciendo, creciendo y creciendo, hasta que lo termina dividiendo estas dos partes, ¿ya? Y terminamos teniendo acá un solo conducto para lo que es el gastrointestinal. Aquí está esa parte, esa estructura que les digo, cuerpo perineal, perineo, por ahí, que es la parte donde se divide, es el punto donde se va a dividir justamente en lo que es la parte urogenital, de urogenital con la parte del gastrointestinal, ¿ya? Entonces, tenemos una membrana cloacal en un principio que les decía que va a estar compuesta por endodermo y ectodermo. Este tabículo rectal es importante decir de dónde viene y deriva del mesodermo, ¿ya? Nos termina dividiendo el conducto anorrectal primitivo y el seno urogenital primitivo. Este seno urogenital nos va a ayudar a la formación de la vejiga y de la uretra, y el conducto anorrectal nos va a dar origen al recto, ¿ya? Que es la última porción, digamos, casi mejor dicho, del todo gastrointestinal. Y el último que es el canal anal, ¿ya? Acá como que vamos a ver de que el ano, sobre todo el conducto anal, ya, la formación del conducto anal, va a tener en este punto como que diferentes epitelios también al mismo tiempo. Esta formación del conducto anal, ya hemos visto que, digamos, como primeros pasos o previo a este conducto, había una cosita que era el prostodeo, luego había una membrana cloacal, y luego ya se empieza a formar este conducto anal, ¿no? Vamos a tener los 2/3 superiores, ya, primero, 2/3 superiores, que van a provenir del endodermo, ya, del endodermo, y está también irrigado por la arteria rectal superior. Tienen que saber que como que cranear el caudal, ¿ya? Los 2/3 superiores y un tercio inferior, ¿ya? Porque justo como les digo, hay diferentes epitelios en cada una de estas porciones. En estas 2/3 que les digo va a provenir del endodermo y está irrigado por la arteria rectal incluso, ¿ya? Y si se dan cuenta, sería esta parte de aquí, ¿ya? Hasta antes bueno, obviamente posterior a lo que va a ser el resto, ¿no? Pero sería más o menos todo lo que está acá. Y la parte caudal, los 1/3 de aquí va a provenir justamente del ectodermo ya también, y está irrigado por las arterias rectales inferiores, ¿ya? Proviene del ectodermo. Vamos a ponerlo. Endodermo, 2/3 superiores y ectodermo, 1/3 inferior. Ahora, ¿cómo vamos a delimitar estas dos porciones? ¿Dónde cambia el epitelio? ¿Ya? Porque el epitelio es diferente aquí que aquí, ¿ya? Diferente aquí y también es diferente aquí. Y esta estructura lo va a delimitar justamente lo que es la línea pectínea. Esta, ¿ya? Y esta línea pectínea es un punto de transición entre el epitelio cilíndrico simple, que es básicamente el epitelio de aquí, cilíndrico simple de las dos porciones primeras de acá, y el epitelio escamoso estratificado, que es de escamoso estratificado, que es de la última porción de los 1/3 de acá abajo, ¿ya? Y bien, ya terminamos con la parte de aquí, vamos a entrar con anomalías. Hasta aquí, bueno, ya vimos más o menos cómo es esta formación del conducto anal y todo, que es bastante importante. Ya vimos esta imagen también, ya la recalcamos en parte del sistema respiratorio, normalmente lo vemos acá. La más común, no se olviden que es esta, la de atresia esofágica en un 90%. Y aquí vemos un tipo de hernia, de hiato, ya, donde acá sobre todo se va a dar porque
El esófago ha sido muy cortito, porque les dije que no el esófago es corto, luego tiene que elongarse o crecer, según el estómago crezca también, ya, y así, ¿no? Pero el esófago obviamente es muy corto y bueno, termina como que el estómago, por lo que es corto, termina saliendo o protruyendo, saliéndose del diafragma, ¿no? Y termina formando una hernia de hiato y sale a la cavidad torácica. Lo normal debería ser que encontremos el diafragma aquí, el esófago que pase el diafragma, pero en este caso vemos que aquí hay una hernia, por decirlo así, ¿no? El estómago está saliendo del diafragma, pasando a la cavidad torácica. Y otro que tenemos es el páncreas anular, que tenemos acá dos lóbulos ventrales, o sea, dos lóbulos ventrales. Se forman dos lóbulos ventrales y bueno, cada lóbulo digamos que hace lo que quiere y se forma, y se va para el lado que quiere. Se va para adelante uno y otro se va para atrás y terminamos formando como que un anillo y se termina llamando páncreas anular. Esto obviamente va a hacer que haya una estrechez en el duodeno y obviamente es por causa justo de una rotación anormal de la yema pancreática ventral, ¿ya? Y último, este divertículo de Merkel. Bien, sobre todo este se le conoce como la persistencia, digamos, del conducto ónfalo-mesentérico o el conducto vitelino, que es el que conecta con este saco vitelino, ¿no? Aquí está, el conducto ónfalo-mesentérico, ya, conecta con el saco vitelino. Bien, normalmente tiene que desaparecer entre las semanas 5 y 9, pero cuando no lo hace justamente persiste y se le conoce como divertículo de Mecke. Si es que persiste, se va a localizar en el ilion y más o menos está a los 40-60 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, la válvula que conecta el colon con bueno, mejor dicho, intestino grueso, ya vamos a llamarlo así, intestino grueso, con lo que va a ser intestino delgado, ya. Esa válvula ileocecal, ahí es donde se encuentra este divertículo medio. Y puede formar, por ejemplo, empezar a formar un ligamento, fístole o quiste o fístula, ¿ya? El divertículo de Meckel acá, por ejemplo, está aquí el ligamento vitelino y este es como un pequeño divertículo, o sea, es un tipo una pequeña vaginación. Ese es un divertículo de Meckel. Si es que está cerrado por ambos lados, o sea, por los ligamentos vitelinos, se empieza a formar un quiste vitelino. Y aquí hay una fístula vitelina, por ejemplo, ¿ya? Ahora, esto normalmente no representa algo muy complicado, o sea, si es que no hay complicaciones, se queda normal ahí, no pasa nada, pero puede tener complicaciones y puede causar úlceras y sobre todo hemorragias y perforaciones, y ahí sí se necesita incluso de tratamientos quirúrgicos, ¿ya? Y bien, entonces aquí terminamos con esta sesión de aquí y vamos a pasar con lo que va a ser el pretexto, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá la primera pregunta que dice sobre ¿qué evento embrionario da lugar al desarrollo del hígado y la vesícula biliar? Y bueno, sería primero el divertículo hepático a partir del intestino anterior que se divide de un brote mayor a un brote menor. ¿Ya? La aparición del divertículo hepático a partir de la porción caudal del intestino posterior, que da origen, no sería el intestino posterior, da origen a estructuras hepáticas y pancreáticas, no es la porción caudal del intestino posterior primero. Ahora, la migración de células mesodérmicas del septum transverso hacia el intestino posterior tampoco es parte del intestino posterior y tampoco parte del intestino medio como les está mencionando en las últimas. Es parte del intestino anterior y justamente se va a dividir en un brote mayor, que va a ser el brote que va a dar al hígado, y de este conductillo había otro pequeño brotecito, que es el que nos da a lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Luego pasamos a la segunda, que dice, marca la correcta sobre el desarrollo del intestino medio. Bueno, sí nos va a dar origen a la parte del duodeno, yeyuno, ilion y una parte del colon. La parte del orégano se olvida que es lo que es posterior de la papila mayor y los 2 tercios vienen del colon. Ya, el 1 tercio viene ya del posterior. Y bueno, se comunica con el saco vitelino a través del conducto lantoideo. No se llama conducto lantoideo, sino que es conducto omphalomesentérico o conducto vitelino.
la rotación es de 180 en sentido horario alrededor de la arteria mesentérica inferior. No es la inferior, es la superior, si se recuerdan. Les dije superior, ¿ya? Y se da exclusivamente al colon y recto, no. Eso sería un poco más parte del posterior. Ahora, ¿cuál es el papel principal del septum transverso durante el desarrollo embrionario? Es una estructura mesodérmica que se diferencia en el intestino medio y participa en la formación del colon ascendente. No. A ver, porque aquí le dice justo el papel del septum transverso durante el desarrollo embrionario. Bueno, es mesodérmica, sí, pero no ayuda a la diferenciación del intestino medio, ya, y tampoco participa en la formación del colon ascendente. También a ver, el septum transverso forma la vesícula biliar y permite la secreción temprana de bilis, no, porque de acá no sale la vesícula biliar. Luego, el endodermo que forma el esbozo hepático y se transforma en el septum transverso. El endodermo que forma, bueno, no es endodermo, es mesodermo, porque sí el esbozo hepático viene del endodermo, pero del endodermo del intestino anterior, ¿ya? Y bueno, obviamente va a penetrar dentro del septum transverso y va a empezar a formarse. Pero no es endodermo, porque aquí les está preguntando sobre todo septum transverso, por eso sería la ABC, porque es una porción del mesodermo que contribuye justamente a la formación del diafragma, les dije la porción fibrosa sobre todo, y va a actuar como un sitio de inducción donde tiene que entrar justamente este desarrollo hepático, ahí crece, ¿no? Y la correcta sobre el intestino primitivo es que el intestino medio se comunica con el alantoides. No. Esto del alantoides lo vamos a ver un poco más a detalle en la parte siguiente que es urogenital. Ya. Pero si se recuerdan, hemos visto que el alantoides era como una pequeña estructura que estaba más o menos conectándose con lo que es el cordón umbilical, también una parte, mejor dicho, con el pedículo de fijación, que posteriormente iba a ser el conducto umbilical. Ya, algo por ahí más o menos estaba el alantoides, pero tiene otra, no tiene una función, digamos, muy específica, pero lo vamos a ver más a detalle en la parte de urogenital, porque está en la parte tipo cerca a a la membrana cloacal y todo eso. Ahora, el intestino medio da origen al esófago, no, ese es el anterior. El intestino anterior da origen al colon, tampoco descendente, no. El colon descendente, ¿quién no tendría que dar? El posterior, porque ya es el otro tercio, ¿no? Un tercio que les decía, ¿no? O sea, ya es la otra parte del colon, ¿no? De todo el colon. Porque desde el colon transverso, desde un tercio del colon transverso para lo que sigue, que es el colon descendente, tiene que ser del intestino posterior. Y ahora, la parte del intestino posterior sí forma parte del resto porque del colon no va a seguir el resto. Ahora, ¿qué afirmación es correcta sobre la formación del páncreas durante el desarrollo embrionario? Un brote ventral sí va a tener que migrar alrededor del duodeno, o sea, por detrás, y se va a tener que fusionar con el brote dorsal para formar una única glándula, que es la glándula del páncreas. El páncreas se origina en una única yema, bueno, no, tiene dos yemas, una ventral y una dorsal. Ambos brotes pancreáticos se originan del intestino medio y no, es del anterior. Y migran hacia la línea media para formar el conducto, no, el conducto colédoco lo forma desde un principio, digamos, mejor dicho, lo formaría la yema hepática. Y del conducto ya se van a formar la yema ventral y la vesícula biliar. Y el páncreas se forma a partir de dos brotes que surge del intestino posterior y luego se fusiona en la sexta semana. No, del posterior no es, ¿ya? Entonces, así es como terminamos con esto. Ahorita voy a pasar lo que es el post-test. Bueno, ya lo tienen el post-test para resolverlo. Este es el post-test. Bien, termino con la grabación.